Buenas tardes a todos, le doy la bienvenida nuevamente a este soporte audiovisual que acompaña los apuntes que le preparo para cada clase. Como verán, vamos a comenzar un tema nuevo, vamos a abordar un poquito sobre esta temática. Bueno, empecemos. Para comenzar, antes de introducirnos en el tema y ver a las aves desde el punto de vista más bromatológico como alimento, vamos a dar una clasificación de estos animales, si se quiere, más biológica, ¿sí? Las aves van a ser animales vertebrados. Si ustedes recuerdan, en los peces habíamos dicho que también eran animales vertebrados, ¿sí? La diferencia que van a tener las aves con los peces es que van a ser animales de sangre caliente, ¿sí? Van a caminar, saltar o se van a mantener solo sobre las extremidades posteriores, ¿sí? ¿A qué se va a deber esto? Se va a deber a que las extremidades anteriores se han evolucionado para convertirse en alas. Si bien para el vuelo, ¿sí?, hay muchas adaptaciones anatómicas, ¿sí?, una de estas son las extremidades anteriores. Van a tener el cuerpo cubierto de plumas, un pico córneo sin diente. Y para reproducirse van a poner huevos que van a incubar hasta su eclosión, ¿sí? Ahora más desde un punto de vista, de la gastronomía, vamos a decir que las aves van a ser aquellas que se van a criar por su carne o sus huevos o por ambas cosas. Ahí ven unos ejemplos como el pato, el pavo, entre otros. La carne de estos animales va a ser rica tanto en proteínas como en hierro y lípidos. Ahora, nombrando un poco el Código Alimentario Argentino, nos va a decir que las aves para su consumo podrán venderse tanto vivas o muertas, desplumadas y evisceradas. Se va a considerar una ave eviscerada aquella que se le ha extraído lo que es la cabeza, tráquea, esófago, estómago glandular y muscular, los intestinos, el pulmón, el saco aéreo, corazón, vaso e hígado con vesícula biliar, ovarios y testículos. Una vez que se extrae todas esos órganos, ¿sí?, vamos a tener una ave eviscerada, ¿sí? Las vísceras comestibles, que ya vamos a ver más adelante, pero acá las mencionan, son el hígado, el corazón y el estómago muscular sin mucosa, y el cuello sin cabeza, van a tener un previo lavado, limpieza, enfriamiento e inspección veterinaria y serán acondicionados de modo que el consumidor tenga la opción de poder adquirir el ave eviscerada o el ave eviscerada con sus correspondientes vísceras comestibles, ¿sí?, que van a estar adecuadamente envueltas e introducidas en la cavidad abdominal, ¿sí? A veces cuando se compra un pollo entero ustedes ven que vienen como esa bolsita ahí adentro donde van a estar estas vísceras comestibles, o si no también pueden tener las vísceras comestibles envasadas por separado a la canal de pollo, ¿sí? Bien, acá más que nada es para mostrarlo un poquito lo que es la fisonomía, la estructura del ave, ¿sí?, de la gallina en este caso. Y lo que muestra, bueno, la cabeza, ¿sí?, la parte dorsal del cuello, espalda, la zona de lo que sería la pechuga, ¿sí? Esta zona de acá adelante que está nombrando ahí es la parte delantera del cuello y lo que vendría a ser el buche. Acá en la zona del vientre y por acá arriba, ¿sí?, en esta zona de por acá, que es la parte donde va a estar la cola con plumas, se va a encontrar el pigostilo, ¿sí?, que es la parte donde va a estar las plumitas de la cola. Si la miramos desde adentro, el sistema digestivo, sí vamos a encontrar, por ejemplo, el buche, el estómago y la molleja, y por aquí la cloaca, ¿sí? Esto es para que más o menos ustedes se den una idea de cómo es la estructura anatómica de este animal. Bien, siguiendo, hablando un poco de lo que es la introducción, nosotros acá vamos a tener un término que se llama avicultura. ¿Sí? La avicultura va a ser la técnica relacionada con la cría de aves y el aprovechamiento de sus productos, ¿sí? Puede estar asociada a casi todas las actividades que realizan los pequeños agricultores. Bien, vamos a tener, ¿sí?, que va a utilizar esta técnica, ¿sí?, va a utilizar con eficiencia los recursos locales, va a requerir pocos insumos y hace importantes contribuciones de carácter económico, religioso, social y cultural al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares campesinos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver también en esta clase el término de ave de corral, ¿sí? Las aves de corral se refieren a las aves domésticas productoras de huevo, de carne, estiércol, de plumas, que los avicultores pueden consumir en el hogar o vender en el mercado, ¿sí? Estas aves de corral van a tener una ventaja,
¿sí? La ventaja que tienen es que van a ser pequeñas, se van a reproducir fácilmente, no requieren grandes inversiones y ellas mismas pueden procurarse, al menos en gran parte, de su alimentación, ¿sí? Se pueden ocupar de su alimentación. Bien, en el mundo entero se practica la cría de pollos, pavos, patos, gansos, pintadas, palomas y torcasas. También de faisanes, codornices y avestruces, pero estos tres últimos, ¿sí? Son generalmente criados en explotaciones comerciales, ¿sí? En zonas rurales es común encontrar familias que críen varios tipos de aves domesticadas, ¿sí? Vamos a ver un poco las principales razas de las aves, ¿sí? Donde vamos a ver unas imágenes donde vemos las gallinas domésticas, ¿sí? Acá tenemos unas fotos de lo que son las gallinas domésticas. Generalmente descienden de un ave salvaje de la jungla de Asia. Y en los últimos decenios hubieron dos tipos de gallinas domesticadas que han sido desarrolladas, una por su huevo y otro para la carne. Antes se solía, digamos, tener una cierta raza para los dos tipos de productos. Pero criar, digamos, este tipo de animal con el doble propósito, es decir, de tener el huevo y la carne, no es rentable en los mercados comerciales donde la competencia es muy intensa, ¿sí? Resultan ideales para la cría doméstica lo que son los gallos, que son más criados por su carne, y las gallinas que se crían para la carne y para sus huevos también. Existen muchas razas locales de gallinas domésticas bien adaptadas al medio. Su instinto ese de postura, ¿sí? digamos, de incubar sus huevos, les va a permitir protegerlos y también proteger así a sus polluelos. Ellas mismas también van a ser capaces de procurar su alimentación, entonces no es necesario ocuparse de ellas mayormente o continuamente, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de ave que tenemos son, bueno, ahí quedó una fotito más de una gallina. Después tenemos a los pavos domésticos, ¿sí? Los pavos domésticos eran utilizados como aves domésticas por las comunidades indígenas en América. La carne de pavo es muy rica en proteínas y pobre en materia grasa. Su valor nutritivo es muy elevado. Los pavos fueron introducidos en Europa en el siglo XIV y actualmente se los cría en el mundo entero, ¿sí? Bien, continuando vamos a tener a los gansos domésticos. Hay unas fotitos. Los gansos domésticos son criados fundamentalmente por su carne, aunque también producen excelentes plumas. Las razas domesticadas descienden del ganso gris salvaje de Europa y del ganso africano, que es más originario de Asia. Son domesticados, digamos, las razas domesticadas, perdón, son mucho más grandes que los ancestros silvestres y ya no pueden volar, ¿sí? Van a ser excelentes comedores de hierbas y también pueden ingerir junto a esas hierbas otras plantas herbáceas. Después tenemos los patos. Los patos domésticos, ¿sí? Vamos a tener aquí unas fotitos. Los patos domésticos, más o menos de los 500 millones de patos que existen, ¿sí? Siempre hablando de un aproximado, en lo que es el mundo, más o menos 430 millones se van a encontrar en Asia. Los patos criados comercialmente, como el pato Aylesbury y el pequín es el blanco que vemos aquí, esta foto, son criados principalmente por su carne, ¿sí? En cambio, hay otros patos de otras razas, como por ejemplo los Campbell, que van a ser más criados por sus huevos, ¿sí? Ahora, si vemos así, tienen mucho, digamos, muy parecidos, ¿sí? Son muy parecidos, perdón. Entonces se me ocurrió mostrar algunas diferencias. Primero, que tanto los gansos como los patos van a venir de diferentes subfamilias, ¿sí? Vamos a tener que los gansos, si empezamos por este lado, los gansos, ¿sí? Los sexos con el plumaje van a tener el mismo color todo el año. En cambio, en los patos, en invierno, los machos, ¿sí? Tienen un color en su plumaje diferente a la hembra. También los gansos, ¿sí? Van a tener una sola muda, la muda quiere decir el cambio de plumas, ¿sí? Tienen una sola muda al año y los patos tienen 2 mudas al año. Los gansos tienen una pareja de por vida y los patos tienen vínculos con parejas temporales, ¿sí?
Ambos sexos van a incubar en el caso de los gansos y en el caso de los patos solamente van a incubar la hembra. Incubar quiere decir cuidar, tipo esa postura que estuvimos hablando hace un momento, ¿sí? Y bueno, más o menos ahí están algunas diferencias y pueden ver acá también un poco la imagen comparándolo tanto al ganso como al pato para que vean un poquito cómo se diferencian estos dos animales. Para ir terminando, tenemos a las pintadas. Las pintadas van a ser originariamente del África, ¿sí? De la parte oeste. Ahí vemos unas imágenes. Son actualmente criadas en muchas regiones del mundo. No, no obstante a esto, en cantidad van a crecer poco fuera de lo que es África, ¿sí? En Francia e Italia, por ejemplo, son criadas de manera intensiva para lo que es la producción de huevo y carne. En las condiciones de crianza de aldeas de los países en vía de desarrollo, las pintadas normalmente no empollan sus huevos, lo cual va a ser realizado por las gallinas, ¿sí? Y para que sepan, van a haber 3 variedades que están bien diferenciadas y son muy conocidas, que es la gris perla, la blanca y la lavanda. Por último, vamos a ver ahí una imagen de cómo está, por ejemplo, acá se está promocionando la canal de estas pintadas, ¿sí? Para que vean el producto final que está por salir al comercio, a la venta, digamos. Y como último grupo nos quedan las palomas y tórtolas, ¿sí? Acá vemos una imagen de un palomar, ¿sí? Donde están las palomas. Y este sería la tórtola, la imagen de una tórtola. En los países que se practica la cría de palomas y de tórtolas, los avicultores solamente se aseguran de tener un palomar, como les mostré en la primera imagen, para que las aves pasen la noche y ellas mismas luego van a procurar de su alimento. En las aldeas, ¿sí? Son a menudo criadas asociadas tanto a las gallinas como a los patos. Bien, siguiendo vamos a tener que en la alimentación común, ¿sí? Las aves que más se utilizan para consumo van a ser los pollos y las gallinas, las menos frecuentes van a ser los pavos y los patos y las que son más raros de consumir van a ser los gansos. Todas ellas van a ser aves de corral, que estuvimos nombrando hace un poquito que llamábamos ave de corral. Pero también se van a emplear algunas aves de caza como son la perdiz, la martineta y el pato salvaje, ¿sí? Vamos a tener que, para la alimentación de las aves de criaderos, actualmente en nuestro país se utilizan alimentos balanceados, ¿sí? Que van a ser básicamente la mezcla de cereales de maíz y soja, ¿sí? Con el agregado de otros ingredientes como por ejemplo el sorgo, la harina de gluten de maíz, salvado de trigo y de arroz, ¿sí? Y esto a su vez van a estar complementados con vitaminas, aminoácidos y minerales, ¿sí? Ahí tenemos el grupo de todos los animales que estuvimos nombrando hace un momento, ¿sí? Y va a ser importante considerar a quién va dirigida la alimentación, si es para gallinas reproductoras y ponedoras o para pollos que se consumen como tales, ¿sí? Bien, hablando un poco de lo que es la composición química, nosotros vamos a tener que la carne de ave son comparables tanto en composición y valor nutritivo a la carne de vacuno, cordero y cerdo, ¿sí? Van a contener proteínas de alta calidad, es buena fuente de hierro y fósforo y de vitamina del complejo B fundamentalmente. El contenido de lípido, es decir, de grasa, va a variar con la edad del animal, ¿sí? Los jóvenes tienen menor cantidad que los animales adultos. El tipo de corte, por ejemplo, la pechuga tiene menor cantidad que la pierna y también va a variar con el tipo de alimentación. Cuando la base es el maíz, favorece el depósito de lípido y acentúa el color de los mismos, dado por el contenido en carotenos y xantófilas. Por eso la piel y el panículo, ¿sí? Adiposo tienen un tono que va del amarillo claro al amarillo anaranjado. Bien, acá tenemos un cuadro donde vamos a ver un poco los nutrientes. Ya en estos videos no me baso en ir en cada uno de los nutrientes explicándolos porque son temas que ya vimos, ¿sí? Cuando tocamos carne. Me explayé bastante en explicar cómo era la proteína, el lípido, las fibras, los carbohidratos. Entonces,
Acá lo único que hago es que ustedes vean, ¿sí?, los nutrientes, cómo va variando en cada uno de los animales. Acá tienen el pollo, el pavo, el ganso y el pato. Y acá van a estar los nutrientes y las variaciones, ¿sí? Todo esto va a ser composición aproximada en 100 gramos de carne cruda. Recuerden que todo esto está en los apuntes. Para que no se explaye mucho el video, seguimos avanzando. Prácticamente todas las aves se van a vender ya listas para cocinar, ¿sí?, evisceradas, enteras, desarticuladas, en mitades o en cuarto, clasificadas según la calidad que permite al consumidor tener la seguridad de que ha pasado por inspección sanitaria, ¿sí? Entonces eso le brinda una seguridad al consumidor. Siguiendo con la industria de las aves, ¿sí?, que sería la planta de procesamiento de aves, vamos a tratar de ir un poco rápido. Ustedes ya más o menos conocen el proceder, ¿sí?, de los frigoríficos, por ejemplo, en la carne vacuna. Nosotros estuvimos viendo más o menos cómo proceden, ¿sí? Entonces, acá la idea es como ir un poquito más rápido. Lo que sí vamos a tener que acá en lo que es el procesamiento de aves, vamos a involucrar a dos factores. A los factores antes mortem o pre-mortem, que van a implicar, ¿sí?, una parte de ese procesamiento que va desde el ayuno al deshuello, ¿sí?, pasando por lo que es la captura, la espera, la descarga y colgado y el aturdimiento. Y luego tenemos los factores post-mortem, que va a ir desde el desangrado, ¿sí?, al deshuesado, pasando por lo que es el descaldado, el desplume, visceración, etc. ¿Sí? Más o menos acá tenemos el esquema, que ustedes están más familiarizados con este tipo de esquema. Tenemos el esquema de lo que es la faena de aves y ahora vamos a tratar de ir profundizando un poquito más cada uno de ellos. Bien, antes que nada, en el proceso de faenamiento, es importante que el animal esté sano y sin defectos, es decir, que no haya un mal manejo que nos produzca hematomas, como podemos mostrar ahí en las imágenes, que no haya exceso de humedad porque nos puede producir también daños, escoliaciones. Entonces va a generar una materia prima de mala calidad. ¿A qué llamamos materia prima? Básicamente al ave viva, y la calidad de su carne, ¿sí?, no debe presentar un peligro para la salud humana para poder comercializarse. Bien, en lo que es la preparación para la captura de las aves, ¿sí?, cuando las aves ya están en edad de ser faenadas, ¿sí?, van a ser retiradas de sus casetas y transportadas a la planta de procesamiento. Pero se requiere una planificación previa al retiro de las aves, por eso decimos acá preparación para la captura. Antes de capturarlas tiene que haber un ayuno, ¿sí? Ese ayuno tiene que ser, va a ser desde el momento en que se restringe el alimento hasta el sacrificio del animal, ¿sí? Pero este ayuno tiene que garantizar la disponibilidad de agua durante por lo menos las 4 primeras horas para lograr disminuir la contaminación fecal. ¿Qué queremos decir con eso? Que el agua lo que va a hacer o va a contribuir es a la evacuación de la mayor parte del contenido gastrointestinal. La finalidad que tiene esto es reducir la contaminación de los canales al momento de la evisceración. Pero además el agua también va a impedir la deshidratación y la pérdida de peso que va a afectar el rendimiento a la canal. El tiempo óptimo más o menos del ayuno puede ser entre 6 a 8 horas. Bien. Entonces, hablando de todos los pasos del faenamiento, vamos a empezar por la captura, ¿sí? La captura va a tener dos sistemas, ¿sí? Uno va a ser el sistema manual, que es el sistema manual convencional, es el método más utilizado, ¿sí? Es la técnica que menos maltrata a las aves al momento de su captura y enjaule en las cajas de transportes, pero va a ser, digamos, muy importante tener un personal con suficiente experiencia y capacitación. Hay una variante de esta, que es la que vemos ahí abajo, que es llamada la brasileña o brasileño, que consiste en la captura individual, es decir, de a uno de los individuos, ¿sí?, de cada uno de los animales, con la finalidad de reducir al máximo el maltrato y golpes que puedan alterar la calidad final de la canal. En cambio, la primera que vimos, que es la convencional, sí, se va a capturar las aves por sus patas, cargando hasta 5 pollos en cada mano, como vemos ahí en el hombre, que está arriba, ¿sí?, acá, en cada una de sus manos, vemos que tiene una cantidad importante de pollos. Todo esto van a estar dentro de lo que son los métodos manuales. También hay un método mecánico, que para que ustedes lo conozcan, ¿sí?, el método mecánico, pero no garantiza, digamos, la ausencia del maltrato y daños que puedan afectar la presentación de la canal de las aves. Pero es importante que ustedes sepan de que hay dos métodos.
En lo que es la espera en andén, ¿sí? Vamos a borrar esto. Lo que es en la espera en andén, básicamente va a abarcar el tiempo desde que las aves llegan a la planta de procesamiento hasta la descarga del vehículo, ¿sí? Entonces, están ahí, ustedes ven que están los camiones, ¿sí? O mejor dicho, los cajones, perdón, ¿sí? Con los animales. Y es importante acá considerar que las condiciones, digamos, las condiciones climáticas sean las óptimas. Más o menos tiene que haber una temperatura entre 17 y 18 grados, perdón. Tienen que ser lugares, digamos, cubiertos, ventilados, como estamos viendo en esta imagen. Continuando, sigue la descarga y colgado. En lo que es la descarga, básicamente es cuando se van a descargar y liberar de su jaula los animales para ir al área de colgado, ¿sí? Se pueden utilizar, digamos, bandas de transporte automáticas o pueden ser también de manera manual. Y los van a llevar para ubicarlos en los ganchos. Pero para eso tiene que haber un descanso de 30 a 60 minutos antes de ser colgados. Y el colgado básicamente es engancharlos desde las patas en esos ganchos que mencionamos recién a las aves. También es muy importante en esta parte de colgado que el animal esté tranquilo y así también se reducen los golpeteos innecesarios. Entonces, por ahí el oscurecimiento del lugar donde quedan las aves colgadas es, digamos, determinante. Bien, pero siguiendo tenemos lo que es el aturdimiento. El objetivo básicamente de esta parte del proceso va a ser la inconsciencia de las aves antes del sacrificio. Van a haber también métodos como ser el shock eléctrico, que es el que vemos en la imagen, pero también tengan en cuenta que existen cámaras de gases. Las cámaras de gases básicamente lo que tienen que hacer es construir la cámara de gas y usar gases que son muy costosos, ¿sí? Y en esa imagen lo que vemos es el shock eléctrico. ¿Qué hace? Es un baño, va a haber un baño inicial con solución salina al 1% de lo que es cloruro de sodio. El fin va a ser incrementar la conducción eléctrica del agua y de este modo, al momento de recibir la descarga eléctrica de aturdimiento, esta va a fluir a través del ave hasta el gancho. Un factor importante va a ser el uso del voltaje adecuado que produzca entre 60 y 90 segundos de inconsciencia del animal. Generalmente para los pollos se utiliza entre 10 a 20 miliamperios por 10 a 12 segundos y en los pavos de 20 a 40 miliamperios. Bien. Entre los métodos que existen acá que describimos, el de cámara de gas y shock eléctrico, vamos a tener que el shock eléctrico es más económico y tiene la ventaja de que este estímulo eléctrico va a mejorar la eficiencia del sangrado en la parte del sacrificio del animal. Bien, procediendo a lo que es el deshuello, vamos a tener también tres tipos de realizar el deshuello. En la imagen estamos mostrando, ¿sí?, la zona donde se va a producir ese deshuello. Este deshuello puede ser por punzamiento, que lo que se hace es que se rompe con un punzón la arteria carótida común y la vena yugular. Puede ser un deshuello interno, que se corta la vena yugular y la arteria carótida desde la cavidad bucal con una navaja. O deshuello externo, que puede ser manual o automático y consiste en un corte al lado del cuello bajo los pabellones auriculares del animal. El desangrado, vamos a tener ya que, si ustedes observan, hay como un cambio de color, si es un colorcito un poquito más claro. ¿Por qué? Porque acá ya entramos a la parte de factores post-mortem. Todo lo que describimos hasta el momento eran factores pre-mortem o ante-mortem. Ahora hablamos de los post-mortem. El desangrado es la fase en la que finalmente va a causar la muerte del ave y dura aproximadamente de 2 a 3 minutos. No debe superar los 3,5 minutos, ya que sobrepasados esos minutos de desangrado, se va a provocar el inicio de rigor mortis, que va a tener un efecto negativo durante el desplumado debido a la rigidez cadavérica y va a estar reflejado esa rigidez cadavérica en el endurecimiento de los folículos. Entonces va a complicar el desplume, que es lo que sigue, ¿sí? Ahí vemos cómo están en el área de sangrado. Siguiendo con el escaldado, ¿sí? Ahí vemos que es un paso previo al desplume. Las aves deben estar completamente muertas para que ocurra esta fase. Van a haber métodos distintos para utilizar. Uno de ellos es la inmersión en agua caliente, que es el más difundido, y otro puede ser también
por aire caliente y húmedo, ¿sí? Que es un poco más reciente ese método. Con respecto al de la inmersión en agua caliente, es la que estamos viendo ahí en la foto. Lo que se hace es, digamos, en un tanque con agua caliente, ¿sí? Se les va a poner los canales ahí por un determinado tiempo. La agitación del agua va a ser muy importante para poder tener una temperatura homogénea y transferir calor, ¿sí? A los folículos con el fin de humedecer completamente el plumaje y desnaturalizar esa proteína estructural que mantiene la pluma en su lugar, y de esa manera vamos a facilitar la remoción mecánica de esa pluma. En el desplume lo que vamos a tener es que se va a remover, ¿sí? Las plumas de las canales y no deben provocar desgarramiento de piel ni dislocación de huesos, rotura de piel, de articulaciones, ¿sí? Se va a realizar por medio de roces con dedos de goma, que es la foto que vemos en esta parte, acá, ¿sí? Automática. Mi flecha está un poco rara, pero bueno. Van a ser dedos montados sobre un plato, ¿sí? Y entonces esos dedos de gomas van a proceder a desplumar, ¿sí? Van a haber distintos grupos, que algunos van a estar encargados para lo que son las plumas grandes y otras para las plumas más pequeñas, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es el eviscerado. Con respecto a lo que es el eviscerado, ¿sí? Nosotros vamos a tener que este eviscerado puede ser de manera manual, semiautomática y automática. Cuando hablamos de semiautomática, ¿sí? Es porque solamente se va a extraer partes de las vísceras, y automática se extrae todas las vísceras. En caso de la evisceración semiautomática, el retiro de, por ejemplo, lo que es el buche y la tráquea son manual. Por eso decimos que parte de la víscera nomás se extrae, ¿sí? De manera automática. Este retiro, ¿sí? Entonces del buche y la tráquea, ¿sí? Se suele hacer de manera manual en el caso de la semiautomática. En este proceso es importante considerar la disponibilidad de agua, ¿sí? Razón por la cual las nuevas plantas de procesamiento se han visto obligadas a establecer estándares de utilización de agua, que va a variar, ¿sí? Algunos es de 7 litros de agua por kilogramos de pollos procesados, e incluso se han registrado otras más eficientes que tienen más o menos 12 litros de agua por pollo faenado, que es cada 2 kilos 800 más o menos. Bien, nos queda lo que es el enfriamiento. Bueno, perdón, ahí están la imagen del eviscerado. Luego procedemos al enfriamiento. En el caso del enfriamiento se va a regir por los mismos principios del escaldado, donde la diferencia va a ser la temperatura del agua, ¿no es cierto? Ahí vemos. Acá el enfriamiento se realiza en 2 etapas. El preenfriamiento, que es el que está en la imagen, las temperaturas son de alrededor de 26 grados Celsius en adelante y consiste en el lavado de las canales e hidratación promedio de un 60%. Después sigue lo que es el enfriamiento, que la temperatura promedio es aproximadamente 0 grados Celsius, con una disminución rápida de la temperatura corporal y finalización de la etapa de absorción de agua. Después viene lo que es el deshuesado, ¿sí? Que lo que se hace acá es tratar de limpiar lo que más se pueda esa estructura ósea, y de no ser así, es posible que ciertas carnes, por ejemplo de pechuga, se comercialicen a precios de alas o precios de hueso. Entonces es muy importante de que se limpie bien toda la estructura ósea. Ahí vemos cómo están trabajando en esa foto en la parte de deshuesado. Y lo que es el empaquetado. Con respecto al empaquetado, ¿sí? Generalmente esto se suele guardar en cámaras frigoríficas, ¿sí? O se suelen empaquetar y ya están listas para llevarlas a comercializar. En lo que es el empaquetado o envasado, que ahí tenemos una imagen, se van a empacar como aves frescas o también como en cajas rodeadas de hielo picado, y se las va a mantener, digamos, a temperaturas inferiores para que se la traslade rápidamente a donde van a ser comercializadas. Entonces, algunos pueden guardar en cámaras frigoríficas y otras ya empaquetan y preparan todo para llevar a comercializar el producto. Durante todo este proceder podemos encontrar defectos ocasionados, ¿sí? Ya sea antes o durante el faenamiento o el procesamiento de las aves. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Donde van a haber defectos. Podemos encontrar huesos dislocados, por ejemplo, cuando se ocurre lo que es la desplumadura. Podemos encontrar la canal roja cuando hay deficiente de sangrado, pérdida de cutícula cuando hay temperaturas muy elevadas en el proceso de escaldado,
¿sí? Fracturas de la clavícula en exceso de voltaje cuando producimos el aturdimiento, hematomas en la pierna durante el proceso de colgado, un pollo rayado, que es el desprendimiento de la cutícula por temperaturas muy elevadas también de lo que es el escaldado. Acá hay unas imágenes de cómo están esos hematomas, ¿sí? Cómo están rajada la piel, ¿sí? Bien, o las manchas que pueden encontrarse en la piel. Esto para que ustedes tengan en cuenta de los defectos que podemos encontrar en nuestra canal. Siguiendo entonces con las canales de pollo, podemos decir que la carne de pollo en sí se va a presentar, ¿sí? Actualmente se va a presentar como canales, que van a ser los pollos, los patos, los pavos, que pueden estar en estado fresco, ultra congelado o congelado. También se pueden presentar como piezas de canales. Si nosotros acá en la imagen que yo puse podemos decir que aquí en el centro, ¿sí? Tenemos la canal, ¿sí? Que es la que nombré recién en el 1, y las piezas de canales que son cada una de estas regiones, ¿sí? Que nos está mostrando, o categoría que las conocimos así en el caso de las carnes vacunas, ¿no es cierto? Entonces las piezas de canales que pueden ser una media canal, ¿sí? Pechuga, muslo entero, contrasmuslo, son cada una de esas porciones que les mostré recién. También podemos encontrar las vísceras comestibles, ¿sí? Porque como dijimos hay vísceras que son comestibles y otras que no. En cuanto a vísceras comestibles tenemos aquí por ejemplo el corazón, el hígado, aquí está la molleja, ¿sí? Bien, entonces como dije recién, van a haber desechos comestibles, que son por ejemplo la cabeza, las patas, ahí encontramos molleja, corazón, que nombramos recién, y también desechos no comestibles como ser el buche, el intestino, los pulmones, etc. Bien. Por último tenemos productos cárnicos de aves, es decir que también podemos encontrar la carne de pollo, ¿sí? Como productos derivados, que son los embutidos, hamburguesas de pollo, croquetas, ¿sí? Productos precocinados, entre otros. Con respecto a la cocción, ¿sí? Los métodos que se emplean para la cocción de las aves, ¿sí? Van a ser básicamente los mismos que la cocción de carnes rojas, que se va a seleccionar en base a la edad del animal. Fundamentalmente se tiene en cuenta eso. Por un lado vamos a tener las aves viejas y más duras, como las gallinas y los gallos, que se va a utilizar un medio acuoso que va a permitir mayor tiempo para suavizar la carne, es decir, se va a cocinar, ¿sí? En un medio acuoso. Este mismo método es el adecuado para los cortes duros y de grano grueso de las carnes rojas, por ejemplo. Con respecto a los pollos, se va a recomendar una cocción en un medio no acuoso, pero de acuerdo al tamaño de los mismos, se van a poder identificar diferentes aplicaciones. Vamos a tener pollos grandes, pollos medianos y pollos chicos. Con respecto a los pollos grandes, generalmente se emplean para el espiedo y el horno, los pollos medianos para la preparación de supremas y pollos salteados, y para los pollos chicos para cocinar en la parrilla. Esto es un generalmente, si no siempre se cumple tal cual. Es importantísimo, como no se conoce el origen de las aves que estamos por consumir, es muy importante cocinarlas, ¿sí? Cocinarlas bien, que estén bien cocinadas, ¿sí? Es decir, que la temperatura en el interior del músculo, siempre acuérdense que cuando hablamos de temperatura en las carnes es en el interior del músculo, ¿sí? Tiene que recibir una temperatura dependiendo de si es la pierna, ¿sí? Una temperatura de hasta 95 grados Celsius, y si es en la pechuga, ¿sí? Tiene que tener aproximadamente 90 grados Celsius. Esto, ¿sí? Tiene como fin evitar una intoxicación alimentaria por microorganismos que pueda contener, digamos, el producto. Bien, finalizando ya, no quiero dejar de mencionar que las plumas son un subproducto de la industria avícola, ¿sí? Tiene características que van a variar según la especie, la edad, el sexo y la localización en el cuerpo del ave. Se suele utilizar para lo que es fabricación de ropas de cama, para fines decorativos, para fertilizantes, para equipamientos deportivos como ser las pelotas de bádminton, que es el deporte de la pelotita con la plumita, moscas artificiales para la pesca, entre otras cosas, ¿sí?
Con esto vamos a dar por terminada la clase, ¿sí? No quería que dejen de saber que las plumas entonces también son subproductos de la industria avícola. Continuando, acá les dejo lo que es la bibliografía consultada y otras complementarias por si alguien quiere seguir indagando en la temática. Saben que estoy de este lado para cualquier duda o consulta que surja y bueno, nos estamos encontrando nuevamente vía WhatsApp, mail o por la plataforma. Saludos a todos.